Bueno, muy buenas noches a la sesión sincrónica de hoy, 4 de agosto. Estamos casi finalizando la fase de ejecución. Dentro de esta fase de ejecución ya vamos en la guía 6 y la evidencia que vamos a desarrollar hoy es arte finalización de piezas. Cuando hablamos de arte finalización, y lo comentaba hace unos segundos, es tener en cuenta los elementos que se van a modificar o que se tienen que modificar para que esa pieza gráfica, para que esa pieza de impresión tenga un documento, una información en ese documento final correspondiente a, por ejemplo, la impresión de una pieza publicitaria. Cuando nosotros vamos a imprimir una pieza publicitaria, todo el documento que nosotros hacemos es un documento digital que tiene unos parámetros de construcción, de elaboración, ¿cierto? Que están a base de digitalizaciones, de software digitales, de, de todo el componente de su creación es digital. Cuando se va a imprimir un documento digital, va a suceder dos procesos. Uno es el guardar ese documento ya elaborado en el software en donde se desarrolló y el otro es enviar ese documento del software a otro dispositivo externo para que sea impreso. Estamos hablando de un material impreso. Entre esos dos elementos son dos máquinas distantes, diferentes, en donde se debe de generar que el documento final tenga los parámetros establecidos para que la otra máquina, que es la que va a imprimir, hacer la impresión es una impresión física, tenga los parámetros adecuados para que las dos piezas hablen el mismo lenguaje. Ya nosotros en este momento, en la época de digitalización, ya sabemos más o menos que tenemos que tener unos lenguajes específicos para que dos máquinas actúen de la manera sincrónica. Nosotros hoy en día vivimos muy conectados al celular y el celular lo podemos nosotros sincronizar con un televisor, lo podemos sincronizar con un bafle externo y a muchos otros elementos. Pero para sincronizar este aparato con otros, pues debemos de ejecutar unas ciertas acciones para que este celular, todos los celulares, se vinculen a elementos digitales o electrónicos específicos. Eso es un símil con el elemento que estamos pues acá hablando y que vamos a ver, que es sincronizar nuestro computador, nuestro software, nuestro archivo guardado con una pieza independiente que es la impresora. La impresora es un elemento externo distinto que está pendiente, está a la orden para imprimir lo que ustedes le envíen. Si no se envía un documento que tenga eh, la información precisa, la impresión se hace, porque la impresora está buscando imprimir, pero si no tiene los parámetros que convienen, que son, la impresión va a salir con otro color, el rojo no va a ser rojo tan profundo, su saturación no va a ser idéntica a la que nosotros queremos. El tipo de letra, la tipografía de letra dentro de la máquina podría cambiar. Entonces yo tengo un tipo de letra, una tipografía ya definida en mi documento digital, pero si yo no tengo la certeza de que ese tipo de letra
la impresora la reconoce con su nombre, con su, eh, con su titulación, ¿cierto? Me puede salir otro tipo de letra, muy distinta o muy similar, pero no la que yo necesito. Y eso se convierte en un problema porque lo que estamos gastando es tiempo, son recursos físicos, papel, tinta, tiempo, volver a sincronizar las cosas. Entonces, el arte finalización es un proceso que se tiene que hacer de manera muy detallada en una situación de, de, de ir identificando los requerimientos del documento final con el documento que va a salir a ser impreso y teniendo una lista de chequeo de las cosas que se van a hacer para que el resultado final sea el adecuado. Nosotros creemos muchas veces, y es por experiencia, que como en esta era digital todo se sincroniza fácil, de manera inmediata, dejamos de lado muchos elementos y no entramos en detalle a verificar cuáles son las informaciones de los documentos. Es necesario, es la correspondencia que tiene que hacer o lo correspondiente que tiene que hacer quien está en publicidad, quien guarda un documento, quien envía ese documento a el área de impresión corresponde hacer ese ejercicio de verificación del documento. ¿Listo? Se tiene que conocer, tener ese protocolo para poder hacer las cosas bien. Habiendo dicho eso, ¿cierto? Como una ampliación a lo que vamos a ver acá, y discúlpenme si sigo siendo tan reiterativo con el asunto, pero es que uno, y les va a pasar a ustedes, uno entiende de arte y finalización cuando lo hace. Y muchas veces, cuando más aprende arte y finalización, es habiendo cometido esos errores. Ahí es donde, al cometer un error, uno empieza a verificar en qué paso fue el que cometió el error para desde ahí, pues, encontrar la razón. Digo que más se aprende es porque se aprende mucho sobre los errores. Mm, pero tal vez se aprende sobre el error porque no se tuvo eh, tanta, tanta insistencia en el asunto, ¿sí? No me lavo las manos cuando eh, trabajaba, eh, yo era el coordinador de comunicaciones en una universidad, dentro de ellos me tocaba hacer piezas publicitarias. Y yo era el encargado como coordinador, eh, como comunicador, como realizador, como todo, como fotógrafo, como diseñador gráfico también. Era el responsable de ir a la imprenta y dar la pieza publicitaria para que fuera impresa. Eh, no tuve la atención también de decirle a la persona quién se iba a encargar de la, la impresión que por favor revisáramos el archivo. Y por supuesto, los parámetros que yo había guardado en mi archivo no estaban establecidos o no estaban verificados sobre el software que era el que manejaba la impresión, porque todos son software también. Y desde ahí, entonces, muchas salieron mal y muchas fueron más de 100 porque yo dejé el trabajo y después volví, ya, por la cantidad en físico. Eh, mm, Cuando uno manda imprimir plotters grandes,
siempre le dan pues las resmas se las dan cubiertas, empacadas, pero hay siempre una pieza que se la pegan para verificar. Mm, pues de ahí en adelante aprendí muchísimo. Y esa fue una de las atenciones que hoy pues estoy exponiendo con ustedes. Eso fue hace mucho tiempo. Era una universidad, Universidad del Cauca. Las piezas publicitarias que son institucionales no hacen parte digamos que de uno, no eran mías, yo era quien hacía toda el diseño, la publicidad, pero eran unas piezas publicitarias de orden institucional, entonces yo no me quedaba con archivos, yo no me quedaba con absolutamente nada, pues porque hay una jerarquización y un compromiso institucional que pieza publicitaria, pieza de elaboración, pertenece a la universidad y no es un material con el que yo tenga para mostrar. Entonces, bueno, les doy como que esa, esa experiencia que tuve, una muy mala experiencia. De ahí aprendí muchísimo porque duré como 2 años y cada 6 o 3 meses se hacían eventos. Entonces, cada evento se tenía que cubrir con publicidad. Mucha de la publicidad para ese momento, y eso fue ya hace casi 15 años, era material impreso. Hoy en día el material impreso sigue siendo un recurso publicitario realmente efectivo y es efectivo, que genera mucha atención, que hay un público para eso. Si bien lo seguiremos diciendo, lo digital es lo más consumido, también tenemos que ser muy conscientes que lo digital se consume de una manera muy rápida. Tenemos que estar, tiene que ser todo lo, todo diseño que vaya a ser impreso es un diseño que también va a ir digital. Entonces vamos a tener siempre que tengamos algo impreso, vamos a tener algo en las redes, la misma publicidad en redes y eso va a recordar muchos aspectos. Sucede y por experiencia publicitaria hoy en día es que se toma la referencia desde lo digital, el, el sujeto, el cliente, el usuario ve de manera muy ligera algo digital, asume colores, asume formas, tipografía, de pronto lee un poco, pero sigue en el proceso de scroll o viendo más. Cuando llega a esa pieza publicitaria que es impresa, ya tiene una recordación, hay un elemento que lo lleva a pensar, a recordar, eso lo leí, yo identifico y la pieza impresa es una pieza que genera mayor impacto. Hoy en día genera mayor impacto, está quieta, está estable, se puede leer, se puede contrastar, se puede apreciar, bueno, en fin, hasta ahí. Yo creo que ya la idea es bastante clara. Entonces voy con la guía, evidencia de la artefinalización. El artefinalización se hace en el grupo de trabajo, ¿cierto? Desde el proyecto que ustedes están desarrollando. El proceso de artefinalizado es necesario e indispensable para el desarrollo de una impecable estrategia de comunicación. Si la pieza final está como debe estar, seguramente lo más probable es que esa comunicación sea eficaz. ¿Listo? Si bien el mensaje lo es todo, la forma como se publica y se pone en medios es también vital para que el cliente comprenda el mensaje y lo reciba de forma positiva. La percepción que tenga el target de la marca depende de gran medida de la estética de los anuncios, unificación de los colores y el buen manejo que se dé a la identidad corporativa. El color, el diseño, la paleta de colores.
¿Listo? Ahora vamos a ver un poco un video de cuál es la importancia de la paleta de colores, ¿cierto? Para que tengamos eso como bien identificado. Son elementos fundamentales para, no solo para el buen entendimiento, para el grado de abstracción que pueda tener el usuario. Y el grado de abstracción es el grado de atención que pueda tener. Ya, seguiría ampliando eso, pero el grado de atención, ¿listo? Que es la percepción que tenga el target de la marca depende en gran medida de la estética de los anuncios, la unificación de los colores y el buen manejo que se le dé a la identidad corporativa. Aquí me detengo un poco y es a la estética de los anuncios, ¿listo? En estética de anuncios, menos es más, siempre. Basado en lo anterior y a lo abordado en el componente formativo de arte finalización de piezas gráficas que vamos a ver, aplique un arte finalizado a la pyme seleccionada o a una marca de su portafolio donde tenga en cuenta lo siguiente. Tenga en cuenta lo siguiente. Permítame un segundo, estamos hablando de arte y finalización. Ya en un momento vamos a pasar a ver de manera muy rápida el, eh, um, yo, el material de formación. Permítame que estoy guardando algo aquí. Permítame. Guardar. Dame, por favor. Mm, Y si no lo hago en este momento, se pasa. Continúo. Desde el arte finalizado, entonces la idea de la evidencia es hacer, pues, un proceso de arte finalización de una pieza gráfica de alguna de las marcas que ustedes tengan que esté dentro del portafolio. Ustedes ya tienen, por ejemplo, ustedes ya tienen unos anuncios publicitarios que podría utilizarse, ¿cierto? Que podrían utilizarse eso. Dentro de lo que se tiene que tener en cuenta para el desarrollo de esta evidencia es hacer una revisión del brief táctico de la campaña y dentro de ellos analizar las piezas a desarrollar, cuáles son esas piezas gráficas, las guías ejecucionales que contiene para el desarrollo de las piezas publicitarias, ya lo vamos a ver a qué se refiere cuando lleguemos al material de formación, revisar el plan de campaña. El plan de campaña, digamos, pues ya son objetivos ya específicos, ya deben de estar dentro del brief táctico, ya estaban, deben de estar para este momento bastante claras y dentro de ellas esas claridades que se deben de tener es cuál es el objetivo de comunicación, ya se tiene que tener claro el concepto creativo, por supuesto,
¿Cuál es el plan de medios? Es decir, el plan de medios es que vamos a salir sobre YouTube, vamos a salir en una plataforma también entonces streamer, o vamos a salir en un periódico impreso con unas dimensiones y en una fotografía de alto contraste en color, o se va a salir con una publicidad gráfica digital en las diferentes plataformas digitales, tanto Instagram, YouTube, Facebook. Ese plan de medios tiene que estar claro. Programación de los medios, cada uno de ellos tienen pues una manera muy distinta de circular la información. El periódico impreso se sigue utilizando, es también un elemento de interés dentro de la publicidad. La revista física también son elementos de mucho más interés publicitario, o siguen siendo de un interés publicitario alto, porque sucede algo, estamos hablando de impresiones, sucede algo con las revistas impresas. La gente que compra revista impresa, porque todavía la vende y la revista impresa no es barata, realmente no, 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 no es un precio económico para ellas. Quien compre una revista, eh, el grado de, de visualización, de atención que tiene en la revista es muchísimo mayor. El comprarla, el tenerla, el utilizarla, el tocar una página, el tomarse el tiempo de voltear la página. Eso em, parece que fuera poco importante, pero el interés de la revista es darle a quien lo compra una experiencia de, de control sobre ese artículo. Y es que quien compra la revista mira la portada 5 minutos, 10 minutos, se queda solo en la portada, porque mira la portada, ve los colores, ve la letra, ve el tipo de letra, ve la saturación de los colores, la fotografía, coge la revista, se la pone lejos, la pone cerca, ve el material y percibe el material de la hoja, y eso es una experiencia. ¿Sí? Y entonces, si con ese grado de atención es, es el usuario o tiene el usuario la interpretación o la manera de cómo consumir esa revista, de esa misma manera mira la publicidad dentro de una revista. Entonces, la publicidad dentro de una revista hoy en día sigue siendo cara y va a seguir siendo costosa y va a seguir teniendo una necesidad muy alta de interés publicitario en lo que acá decía. Aquí lo decía. La estética del anuncio publicitario en revista tiene que ser una estética impecable. Yo dije, voy hacia atrás un segundo. La digitalización lo que ha hecho es que nos volvamos muy rápido en cosas, que no veamos el detalle, que no apreciemos lo que hay, lo vemos, lo consumimos, lo entendemos, pero no lo apreciamos. En lo físico, y estamos hablando de impresión, lo físico tiene otra connotación y ahí hay un cambio. Y como publicistas, si tenemos ese grado de conciencia, ¿cierto? De conciencia, cuando estemos haciendo una pieza impresa, vamos a tener en cuenta muchos elementos, ¿sí?
Por supuesto, pero ¿y entonces qué era que en la digital? No, también, por supuesto, también, también. Pero en el momento en que nosotros vayamos a imprimir una pieza publicitaria, tenemos que verificar que el color, que el rojo magenta que sale en lo digital es el mismo rojo magenta que sale en la pieza publicitaria en la plancha de 2 metros por 4, por decir algo. Y el impacto visual que yo lo encuentro en la retícula digital es el mismo impacto que yo tengo que tener en esa pieza publicitaria que está impresa, ¿sí? Entonces, a eso voy. Y por eso, insisto, cometí muchos errores. Bueno, uno, que fueron muchos. Un error que se multiplicó en muchas situaciones. Eh, Concepto creativo, plan de medios, programación de medios. ¿Listo? Programación de medios. La programación de medios, pues, tiene que ser unos elementos que yo tengo que tener muy en cuenta. Si yo publico en Instagram, ese es un medio. Y la publicación en Instagram tiene unos tiempos que yo los decido y que yo los coordino y que yo concuerdo. Mis piezas publicitarias en Instagram van a estar vigentes por 4 semanas. Cada 4 semanas yo voy cambiando de a 5, de a 6 fotografías o reels. Yo los cambio. Los quito y voy llenando nuevos. ¿Listo? Entonces cada 4 o 3 semanas yo sé que mis clientes van a ver o están esperando algo nuevo. Si yo me demoro a la quinta, ahí ya el cliente entró a buscar, no lo puso. Ah, claro. El podcast, que también es un archivo publicitario muy fuerte, ese puede durar más, puede durar un mes, mes y medio, 2 meses, 3 meses, 4. Igual un video en YouTube, ¿sí? Pero si yo voy a utilizar una pieza publicitaria dentro de una plataforma digital como Facebook, el Facebook tiene que ser alimentado mucho más tiempo, mucha más atención, cada 2, cada 3 días, ¿sí? Porque el Facebook va pasando y va pasando y se va perdiendo la información. Entonces yo tengo, pasa 2 días y vuelvo y monto, 3 días vuelvo y monto, ¿sí? Entonces, el plan de medios tiene que ser ese elemento. Revisar el key visual de la campaña. Ustedes ya tienen un key visual. Ese key visual es un elemento importante que desde ahí puedan hacer la arte finalización. ¿Listo? Realizar el arte finalizado de las piezas creadas para cada uno de los medios seleccionados en plan de medios y de acuerdo con las estrategias de comunicación del plan de campaña. Asignar el color de acuerdo con el medio en el que se va a publicar. Asignar perfil de color para garantizar la unidad en la visualización de las piezas. Incluir los elementos de prensa necesarios para medios impresos, guías de corte, guías de pliegue, reservas, sangrados, objetos, tipografías de contorno, imágenes incrustadas. Ya nos vamos a hacer todas estas referencias en material de formación. Realizar la copia de cada pieza en el formato correspondiente a cada medio de acuerdo con las exigencias del mismo. Hacer un archivo ordenado de cada una de las piezas de arte final, bueno, las piezas de arte finalizadas en el que las piezas de cada medio estén dispuestas en carpetas separadas para el desarrollo de la pauta. Incluir elementos de creación de piezas, archivos fuente, PDF, AI, SVG, ICDR, instalaciones de las piezas, instaladores de las tipografías, paleta de colores, imágenes utilizadas. Aquí, aquí voy a tener en cuenta algo y es instaladores de la tipografía. Si yo, digamos que eh, los, los tipos de letras en el universo de lo digital hay muchas, pero hay unos tipos de letras que no están en todos los software de creación de piezas publicitarias digitales. Entonces, hoy en día se tiene la capacidad de buscar un banco de tipografías externas, descargar esa tipografía externa en ese software y utilizarla en el software con el que uno está trabajando.
Cuando va a imprimir, entonces tiene que garantizar que esa descarga de tipo de letra esté dentro de esa máquina que va a imprimir. Si ese tipo de letra no está dentro de la máquina que va a imprimir o el software de la máquina que va a imprimir, va a ser un archivo con un error. ¿Listo? Dentro de ello, presentar al cliente los diferentes formatos de piezas gráficas y audiovisuales para el desarrollo de la pauta en diversos medios, entregar a través de un sistema de alojamiento de archivos digitales, Drive o Dragsport, servidores privados, etcétera. Nosotros tenemos Ayuna, esos archivos que ustedes van a hacer. ¿Listo? Dentro de ello, y para continuar con la narrativa de esta sesión sincrónica, vamos a ir al material de formación para clarificar y unificar mejor también de qué aspecto nos está exigiendo la guía. ¿Listo? Y de esa manera, pues, tener la aproximación de qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a esperar y todo, comprender qué es el lenguaje arte finalizado y por qué es tan importante. Dentro de ellos, entonces, el arte final en el diseño es el proceso de revisión y preparación de un trabajo gráfico para enviarlo correctamente a la imprenta. ¿Listo? Dentro de ellos, arte finalizado. Ya habíamos hablado entonces de qué es el arte finalizado, por aquí los tenemos, ¿cierto? Cuando estamos hablando de hacer impresión, hablamos el archivo más utilizado para la impresión es un archivo en PDF. Se guarda en PDF, se envía en PDF y asimismo se imprime. Vemos que la importancia del PDF en lo digital es que el PDF es un documento bastante ligero que al ser construido en un programa, en un software específico, y al ser guardado en un documento de tipo PDF, guarda la correspondencia idéntica de cómo se trabajó y de cómo se guardó. Eso uno, es un documento muy versátil, repito, con poco peso y que, digamos que los parámetros de guardado y de enviado son sencillos y que pues es un documento que puede hacerse lectura en diferentes dispositivos sin ningún problema. Entonces digamos que desde ahí radica la importancia de que ese documento se guarde en PDF. Aquí es lo que, digamos que lo que quiero como que ampliar un poco y es porque hay que tener en cuenta el color de impresión o tener en cuenta el tipo de color, el tipo de saturación de color cuando se va a hacer una impresión. ¿Listo? Aquí, por favor, revisar este video. Es importante darle revisión. Conversión de imágenes RGB CMYK. Como es sabido, el modo de color usado para impresión es CMYK. Sin embargo, es común encontrar fotografías en modo RGB, por lo cual se hace necesario realizar la conversión de la siguiente forma. Abra una imagen en Adobe Photoshop. Clic en Imagen, Modo. Aquí note que efectivamente la imagen está en RGB. Seleccione color CMYK y a continuación se abrirá la siguiente ventana, donde dará clic en OK. Aquí se evidencia que el modo de color de la imagen ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado?
¿Listo? Cuando estamos hablando de unas imágenes RGB, son imágenes que nosotros hemos tomado con una cámara profesional. Bueno, se ha tomado, es un registro fotográfico que se ha hecho, un registro fotográfico digital, y eh, ese documento pues se guarda de esa manera. Ese, digamos que ese documento trabaja sobre tres colores específicos, que son rojo, verde y negro, RGB o blue, mentiras, rojo, verde y azul, ¿cierto? Dentro de de esos colores primarios, lo que hace la digitalización es que descompone esos colores, los mezcla y hace una paleta de colores mucho más grande cuando nosotros estamos viendo una imagen en una pantalla. Pero cuando se va a imprimir, la máquina, la impresora, las tintas que ella maneja son distintas. Ella maneja el CMYK, ¿ok? Y el CMYK significa que la máquina, las tintas que maneja la máquina son azul, una tinta rosada, una tinta amarilla, ¿cierto? Y una tinta negra. La composición de esas tintas o la mezcla de esas diferentes tintas nos va a dar las diferentes tonalidades con que la máquina va a imprimir. Si yo le mando el archivo CMYK a la máquina no va a identificar qué es CMYK. Entonces, indiscriminadamente, la máquina imprime, porque ella imprime. Parece ser. De pronto, las de hoy, las de última tecnología, dan un error y detienen la operación. Pero antes, parce, eso mandaba. ¿Por qué? ¿Por qué la manda? Porque de todos modos son colores, ¿sí? No son, los dos son colores. Entonces, ella asume que es un color, ella ajusta a su color, a lo que ella cree que es, y manda la impresión. Entonces, cuando yo hago la conversión de RGB a CMYK en el computador, le estoy determinando que la conversión que se hace va a estar ajustada a la comunicación que la impresora está esperando. Y es ahí cuando esos dos archivos hacen exactamente lo que el publicista, lo que el diseñador gráfico está esperando recibir. ¿Listo? Desde ahí entonces tenemos que ser muy organizados. La arte y finalización requiere de una organización, de una planeación, de una verificación. ¿Listo? Disculpe que sea tan intenso con el asunto. Como estamos hablando de una sobreimpresión, ¿cierto? La sobreimpresión siempre se va a hacer sobre una superficie bidimensional. La bidimensional es un papel. El papel puede ser blanco, el papel puede ser negro, el papel puede ser gris, de muchos colores. Aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros vamos a hacer una sobreimpresión, es decir, vamos a imprimir con una tinta de un color específico sobre una superficie que tiene un color. Eso hace que si nosotros imprimimos sobre una superficie de color, el color cambie. El color que tenemos diseñado, el color que tenemos previsto dentro de el archivo, ¿cierto? Ya especificado CMYK dentro de la impresora,
cuando se hace sobre una superficie de color, el color, la aplicación de él va a cambiar su tonalidad. No es error de los dos archivos, porque los dos archivos pueden ser CMYK. Se hizo la conversión de RGB a CMYK, la máquina lo recibió ese CMYK, mandó los colores que estamos esperando, solo que en el momento de adherirse al papel, pues va a tener otra tonalidad porque el color del papel va a cambiar la manera de en cómo se va a ver. Cuando se hace una reserva, cuando ese espacio se se deja reservado, como su nombre lo indica, se deja en blanco, vamos a tener el color que nosotros ya hemos establecido. Entonces, desde ahí también tenemos que tener en cuenta cuál es el papel en donde se va a hacer la impresión, qué consistencia tiene, qué color. Como les digo, a mí me sucedió, yo no verifiqué, yo no establecí un contacto con la persona que iba a imprimir. Yo nunca verifiqué la tonalidad del papel, si era blanco completamente o si era blanco palizado, si tenía algún grado de saturación distinta al blanco puro, ¿cierto? Y entonces a mí me pasó. Aquí tenemos que tener en cuenta hasta qué tipo de papel es, qué gramaje tiene el papel, qué tan grueso es el papel, para que la tinta quede muy bien establecida o si es un gramaje muy suave, muy delgado, el proceso de la tinta pues va a tener un proceso de secado mayor, el contraste de la tinta va a ser mayor. De pronto, si es un papel muy poroso, las márgenes de las letras, al ser porosos, no se van a ver tan definidas, o si al contrario, el papel que vamos a utilizar es muy grasoso, la tinta se puede correr. Miren, es el universo de la publicación, es un universo de mucha atención. ¿Listo? Aquí es lo que nos explican. Bueno, lo que acabo yo de decir, impresión, que la reserva, ¿cierto? Es esta imagen de acá. No voy a entrar en detalles, pasé una revisión muy rápida. Cuando estamos hablando de el tipo de letra, también tenemos que identificar que ese tipo de letra que va a tener un color, que va a tener una forma, un diseño, también tiene la misma, se debe generar esa reserva dentro de la tipografía. Si lo que nosotros queremos es que esa tipografía pues cambie de color, que tenga una forma distinta ya establecida desde la impresión, pues está perfecto. Pero si no, todo en el orden de las formas de la letra se tienen que establecer. Entonces estarán pensando ustedes, pues breve, yo hago un tiro de prueba, hago imprimir una, en la impresión con el papel, veo cómo está, veo las márgenes, veo el color, veo la viñeta, veo si el color se ha visto afectado porque no se hizo reserva, está perfecto. ¿Listo? Cuando uno tiene la manera de poder hacer eso, es una fortuna muy grande. A veces no. Hay clientes que dicen, mande el archivo, yo ya contraté con una impresión, usted manda el archivo, ellos imprimen allá y después nos vemos en la oficina para ver cómo quedó el material. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer como experiencia? Y de eso estamos aquí, es ir a hablar con la empresa que va a hacer la impresión, hablar con el diseñador gráfico, que en la mayoría ahí hay un diseñador gráfico, los otros son los superiores, son los técnicos, y es hablar con el gráfico, decirle, oye, ¿me puedes por favor dejar ver en qué papel se va a hacer la impresión, qué gramaje tiene, cuál es su densidad, todos estos elementos que, pues, que necesitamos nosotros conocerlos.
¿Qué es el trapping o reventado? Cuando nosotros utilizamos unas letras, las letras tienen unos márgenes. Estos márgenes, sí, está aquí con ustedes. Estos márgenes nosotros tenemos que eh, tener claridad que si el trapping, eh, tenemos que tener claridad, retomo, porque estaba aquí ajustando la visual de la, la diferenciación, ¿cierto? Que tiene el impacto en las letras impresas con trapping, ¿cierto? A sin trapping. Y lo que da referencia al trapping es estas líneas que se hacen sobre el borde externo de las diferentes letras en las tipografías. Si tienen trapping, digamos que va a encerrar el color dentro de la letra, la va a volver con una visual mucho más fuerte, mucho más definida en su impresión. Digamos que el impacto es mucho más contundente. Cuando no hay trapping, digamos que es un tipo de letra mucho más ligera, que no me da tanta contundencia a la visión. Yo sé que es una A, yo sé que es azul, por supuesto, pero la contundencia en el impacto no es el mismo. ¿Listo? Eso, digamos que lo, lo asume el estilo em, que elija el publicista. ¿Cuál funciona más? Por supuesto, con Trapi. Pero como estamos y vivimos en el mundo, gracias al cielo, en la publicidad, y lo que digo es que gracias al cielo es porque em, la libertad de concepto nos lleva a hacer unas variaciones amplias en la necesidad que yo tenga de comunicar. ¿Cuál funciona más? Ya lo identificamos. Pero si mi concepto no es el fuerte, el tipo de letra, sino que la gráfica, entonces yo discrimino eso. ¿Listo? Y aquí tenemos en la visual cómo queda un tipo de letra en sobreimpresión. ¿Listo? Em, si yo quería que fuera este azul en una sobreimpresión y no hice o no dejé una reserva en blanco para que caiga el color aquí en la impresión, pues esta va a ser el cambio de la tonalidad pues en mis letras. ¿Listo? Cuando estamos hablando o cuando se habla de barniz, ¿cierto? O una aplicación adicional a las planchas impresas, lo que puede generar es un brillo, ¿sí? El brillo funciona, claro, el brillo pues le da más saturación a los colores, los hace mucho más vivos, tiene otra intención comunicativa, pero tenemos que ser también eh, responsables, aunque no es la palabra, tenemos que también tener en cuenta que el brillo, si hay unas fuentes de luces muy fuertes, el brillo puede ser perjudicial para esa pieza publicitaria impresa, porque va a generar altos contrastes en el color de la fuente de luz, porque va a interrumpir la visual y la orden, entonces vamos a tener pues, que jugar con eso, que el usuario cambie de posición, busque la manera de cómo eliminar el brillo y llegar a esa parte que está muy iluminada por la refracción. Eso también puede ser un elemento comunicativo. Eso es lo que quiere también de pronto esa publicidad, la narrativa de la publicidad, que fastidie un poco al espectador, que tenga que buscar en él, que, que, que esa información que se le está dando se le vuelva
un poco más difícil de acceder de manera rápida, pero que sea tan contundente el mensaje que él tenga que exigirse, eh, eso es fantástico. Porque sí, porque ya desde la exigencia, desde, desde esa resistencia que se está haciendo, eh, que está dando la publicidad, ya ahí hay un acto comunicativo, ya ahí ya está asumiendo una posición esa publicidad y es, yo soy difícil de consumir, hace un esfuerzo más para ver yo qué tengo, eh, y si eso es lo que se quiere, eso podría funcionar muy bien. Eh, um, lo decía hace un momento y es la libertad expresiva que tienen las piezas publicitarias, eh, se dan, eh, desde la necesidad del concepto creativo. Y con esto quiero darme a entender es si yo lo que estoy anunciando es desde una pieza publicitaria impresa, ¿no? De un cartel publicitario en un cine, de una película cinematográfica, o de un corto que se haya hecho, que, que tenga mucha penumbra, que tenga, en su narrativa, una agresividad, eh, con actos violentos, más no violencia, ¿cierto? Porque eso puede pasar en un corto cinematográfico, un cartel, ¿cierto? Impreso que genere eso mismo puede funcionar muy bien. Tú lo que haces es el brillo del cartel, pues como que no me deja consumirlo, pero es muy bueno, porque es muy impactante, porque lo quiero ver, pero ahí él se resiste. Eso es, trabajar desde ahí es muy bueno, ¿sí? Porque la persona se puede ir rayada, molesta con ese cartel que no permitió acceso, pero se puede ir, eh, muy intrigada a ver la película, ¿sí? Em, y digamos que ya llega con una actitud a la película, ya llega con una prepotencia a la película. O sea, parce, lo que se quería se logró, ¿sí? Eh, am, lo decía hace un rato, eh, la libertad creativa de la publicidad nos permitiría a nosotros también, generarnos siempre ese impacto dulce, ese impacto contundente, sino también un impacto que, que lacere, un impacto que perjudique, bueno, en el mejor sentido de la palabra, por supuesto, pero sí que genere, mm, incomodidad, si así se busca. Y si genera incomodidad, ya se ha hecho muchísimo, porque estamos apelando solo con una parte gráfica, estamos apelando, a los sentimientos, a las sensaciones. Digamos que cuando estamos viendo un video, ¿cierto? Una pieza publicitaria que es, eh, um, que es video, que tiene drama, que tiene imagen, que tiene movimiento, que tiene musicalización. Y la musicalización, aquí hemos visto unos cuantos storytelling que sin música esa pieza publicitaria se pierde, ¿no? Pero desde allá nos llama el drama, nos genera cosas, pero pues es video. Pero una pieza publicitaria impresa, parce, si a nosotros nos genera, resistencia, eh, lo dije hace un momento, nos genera angustia, ya hemos ganado mucho. Ya hemos ganado, y es, parce, una pieza publicitaria impresa, güey, impresa.
¿sí? Pensemos desde allá, sería, em, sería una virtud muy buena generar eso. Bueno, pues seríamos del puto largo, perdón. Dentro de ellas, entonces, estamos hablando de lo impreso. Em, el sangrado, nosotros hemos tenido también ya referencias de sangrado, que es una imagen límite, pues, para que no nos desbordemos de las planas. El sangrado, pues ya además vivimos con ellos desde Word, entonces digamos que ya lo tenemos asumido, pero, arte finalización, hay que, hay que verificarlo, el sangrado. ¿Listo? Hay que verificarlo, hay que entrar a la pieza, hay que establecer el sangrado, hay que revisarlo. ¿Listo? Como es un equipo de trabajo, a veces trabajamos con 5, con 6, con 7, nosotros recibimos el último archivo y nos da la responsabilidad de hacer el arte finalizado, ¿cierto? Y entonces al que me lo dio, yo le digo, oye, ya está full el documento y el man le dice, sí, yo ya lo revisé, ya todos los parámetros están, mi hermano, confía en mí, si quieren, no. No se confía en nadie en el arte finalizado. Cada uno de los elementos se ve, cada uno de los elementos se tiene la verificación. Aquí estábamos hablando de lo mismo, la sangría es el área total en donde nosotros vamos a tener todo el espacio para la impresión, para la imagen, para la construcción del contenido. ¿Listo? Tenemos que saber cuáles son las medidas y cuáles son los tiempos de corte. Desde aquí nosotros tenemos también un sangrado interno, ¿cierto? Que es unos bordes, siempre vamos a dejar unos bordes externos para que el material salga desde este margen hacia adentro y tengamos la absoluta certeza de que no se va a cortar una letra, de que no vamos a cortar una palabra, de que todo va a salir de manera impecable. ¿Listo? Bueno, ¿cómo medir el sangrado? Cada uno pues va a tener a verificar pues cada uno de esos parámetros. Tenemos diferentes parámetros para las diferentes medidas en donde se pueda imprimir la resolución de imágenes. Entonces recordemos, por favor, que uno es RGB, otros son CMYK, ¿sí o no? Eh, mm, Dentro de ellos hay unos aspectos también importantes que hace parte entonces de la luminosidad del color, ¿cierto? El enfoque de cada uno de los parámetros de no solo de la imagen, sino de la tipografía y cuál es el resultado de enfoque suavizado. Dentro de ellos, pues digamos que de los parámetros que se van a establecer cuando se hace finalizado es tener todos los parámetros completamente coordinados. ¿Listo? El enfoque suavizado lo que va a proporcionar es que los bordes de las letras de pronto se suavicen un poco más, que no sean tan rígidos en la manera en cómo va a cambiar el contraste de una pieza a otra. Si así lo queremos, si lo que queremos es firmeza, si lo que queremos es saturación entre la tipografía y el plano que está atrás, que es la superficie, pues hay que asumirlo. ¿Listo? Hay que verificarlos. Tipografías empleadas, ya lo dije hace un rato, la tipografía, existen muchos tipos de letra y esos tipos de letras lo tiene que tener tanto el archivo que se envía como el software que es el que recibe ese mismo archivo. ¿Listo? Eh, am, Verificar, ya que tenemos este tipo de letra, hay letras, hay tipos de letras que son más curvas, otros tipos de letras que son completamente rectas, otros tipos de letras que tienen volúmenes.
esos tipos de letras hay que hacer el reconocimiento de cómo se van a ver, ¿listo? De cómo se van a consumir dentro de la impresión. Si lo que se está haciendo es un troquel, lo que se está haciendo son, eh, dentro de la publicidad, nosotros podemos estar trabajando publicidades de cajas. Una caja tiene 4 lados, cada lado corresponde a... ay, no tengo una caja por aquí. Eh, cada... no, cada caja corresponde a un lado distinto, ¿cierto? Tiene 4 lados, tiene un lado inferior y tiene un lado superior, ¿cierto? Que estaría acá. Hay que identificarlos, esos parámetros dentro de la finalización, ¿no? Eh, y digamos que ya, pues tenemos un empaquetar, ¿cierto? Que empaquetar es recoger toda esa información bajo los parámetros y guardarlo como un solo archivo. Cuando se guarda como un solo archivo es porque ya se ha visto la revisión de todo esto que acabamos de ver, que parece simple, parece complejo, parece que ya se ha trabajado, pero hay que hacerlo. ¿Listo? Con esto finalizo ya diciendo, dentro de los equipos que corresponden a publicidad, a diseño gráfico, el arte finalizador o la arte finalizadora son unos puestos, son unos oficios, son unas labores que la hace una persona casi que experta. ¿Listo? Aquí estamos aprendiendo qué es el arte finalizado y cuando ustedes se vean en la tarea de hablar con el cliente y si el cliente les habla de arte finalizado, ustedes ya van a saber qué es, cómo se hace, qué se tiene que tener en cuenta. Mm, Digamos que cuando se hace impresión, el arte finalizado tiene unas etapas de verificación del documento muy bien establecidas y con un grado de atención muy alto. Y es las que acabamos de ver. ¿Listo? Si se pasa una de lado, de pronto toda la pieza publicitaria termina arruinándose. Entonces, y esta es todavía una etapa en donde ustedes laboralmente pueden entrar a hacerlo, porque el arte finalizador es la última persona que ve el archivo y es la primera persona que ve el archivo ya impreso, cuando son impresos. Entonces, es un oficio, es una labor muy importante y por eso le pagan a ustedes para que hagan eso. ¿Listo? Entonces, esto es un recurso también y lo menciono porque pues es un tipo de labor dentro de la publicidad que si ustedes se capacitan muy bien, lo estudian, lo hacen el proceso, lo repiten, que puede ser un aspecto importante, ¿no? O también, si ustedes saben los paso a paso, van a poder hablar de una manera muy fluida con esa persona que hace el arte finalizado. Esa persona que hace el arte finalizado va a tener un concepto de ustedes muy bien asumido y eso se vuelve un puente importante para que ustedes sean una muy buena referencia para ese grupo de trabajo. ¿Listo? Entonces, em, es hasta ahí lo que corresponde a lo que es el arte finalizado. Em, Intenté encontrar en muchas búsquedas que hice
un video que nos hablara del arte finalizado, pero lastimosamente no lo hay. Es un oficio muy solitario también el arte finalizado. Y es solitario porque si se ponen dos o tres personas a que vean el arte finalizado, lo que puede pasar es que la una le deja criterios a la otra y esto se vuelve eh, una cadena rota o un teléfono roto, ¿sí? El arte finalizado no puede ser un teléfono roto, ¿bien? Eh, um, no tendría nada más que ampliar sobre este aparte, simplemente decir que lo que está dentro de la guía para entregar, ya todo se tiene, todo lo tienen ahí, absolutamente todo. Y cuando hablo de todo, es que ustedes ya han identificado el objeto de comunicación, ustedes ya tienen un concepto creativo dado en el Key Visual, ya hay dentro del brief, ¿cierto? Un plan de medios, cuáles son esos medios que ustedes van a utilizar para la circulación de esa pieza publicitaria dentro de la definición y elección de esos medios. El plan de medios también tienen una programación de los plan de medios, ¿cierto? Ya esto ya está definido. Revisar el key visual de la campaña que ya ustedes también lo tienen elaborado. Ahora sí, lo que se va a tener muy en cuenta, y voy a compartir ya la guía para cerrar sesión, es estos elementos. Guía 6. Estos elementos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cierto? Haz stop. Desde aquí. ¿Qué va a hacer eso? Entonces, realizar el arte finalizado de las piezas creadas, ¿cierto? Por cada uno de los, bueno, de las piezas creadas que ustedes han hecho. Eh, Dentro de esa arte finalización, tener en cuenta, asignar el color de acuerdo con el medio en que se va a publicar. ¿Listo? Asignar el perfil del color para garantizar la unidad de la visualización de pieza, incluir los elementos de prensa necesarios, como guías de corte, guía de pliegue, cuando estábamos haciendo, o bueno, tomando la referencia de manera muy ligera, estábamos hablando de la caja y de los diferentes lados que tiene una caja que realmente tiene seis. Ese es guía de pliegues, el guía de corte cuando se va a pasar por una guillotina y es tener en cuenta el sangrado, las reservas cuando se vayan a imprimir en las tipos de letra, las tipografías y los contornos cuando estábamos hablando del trapping, ¿cierto? Y las imágenes incrustadas, cómo pueden cambiar en la referencia a los colores, ¿vale? Eso hace parte de el desarrollo de la evidencia que ustedes tienen que elaborar. Mm, entonces, pues eh, es pertinente que dentro de esta elaboración de la evidencia busquen imprimir, así sea en tamaño carta o en tamaño oficio, imprimir ese key visual o pues, esa pieza publicitaria, la cual pues le van a hacer el proceso de arte finalización. Lo imprimen para que vean la dinámica, para que vean los colores, para que tomen la referencia pues, de cómo se ve un proceso final. Y fantástico, fantástico tomar la experiencia de imprimir primero en una hoja en papel en blanco, normal, de un propal. De una resma de papel normal, imprimir también esa misma
eh, pieza publicitaria sobre un papel con una densidad distinta, mucho más grueso, un poco más grasoso, porque de eso los hay, imprimirlo, ¿cierto? Y por qué no imprimir también en un papel que tenga un color diferente con los mismos parámetros. Eso dará a ustedes una experiencia, una idea del acercamiento de la importancia de verificar los diferentes papeles en donde se vaya a imprimir. ¿Listo? Em, a manera de experiencia. Mm, como instructor les diría ese tip, ¿cierto? Y verificar qué grado de saturación tiene, en qué cambia el poro de la hoja también, porque puede reducir un poco esa, no cambia color, pero sí saturación, que no es lo mismo. ¿Listo? Entonces, eh, si es una hoja muy porosa, pues lo que va a hacer es que la tinta va a tirar hacia dentro de la hoja. Cuando es un tipo de hoja un poco más grasosa, la tinta se queda arriba. Entonces ahí, bueno, hay un cambio ahí. No sé si tienen alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, crítica antes de finalizar o finalizamos. Yo mañana, en el transcurso de día, les doy la grabación de hace 8 días y espero pasado mañana darle esta grabación. ¿Listo? A cada uno de ustedes. Emily, hola, buenas noches. Buenas noches, profe Andrés. Disculpa, ¿tú me podrías regalar unos minutos al finalizar la clase, por favor? Por supuesto, claro que sí. Gracias. La duda. Si no hay ninguna, agradezco mucho su atención, su participación acá. A cualquier duda, inquietud, con mucho gusto. Hay cositas pendientes que me iré poniendo al día para este fin de semana, pero agradezco mucho que estén por aquí. Si no es más, entonces vamos saliendo y me quedo con Emily para atender su solicitud. Muchas gracias. Para quienes ven la grabación, entonces en este momento voy a dejar de grabar y ya mandaré información al correo con el video correspondiente.